Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy tenemos un vídeo para la Arena Suprema, tenemos la segunda semana de Arena Suprema, como siempre, este tipo de vídeos los voy a empezar a subir los martes, un día antes justamente de que empiece la Arena. Puede que incluso me proponga hacerlo los lunes para que así la gente tenga más tiempo de colocar los vídeos, pero bueno, es una cosa que, bueno, si lo queréis los lunes, ponedme en los comentarios. O si preferís que los suba aquí los martes y los pilláis para el día anterior, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, han cambiado las arenas, ¿vale? Han puesto las arenas de ataque rápido con las casillas ocultas. Aquí tenemos casillas ocultas y la fragua ardiente, como ya lo tuvimos en la semana anterior, ¿vale? He sacado mucha información debido a que me han atacado mucho, con lo cual he conseguido, bueno, pues sacar equipos muy chulos, ¿vale? Vamos a empezar con el Team 1, vamos a empezar aquí. Y bueno, en esta arena podemos hacer dos cosas que yo creo que pueden estar muy pero que muy bien. Un equipo puede ser el equipo de Maulers, ¿vale? Puede ser un equipo de Maulers acompañado de Lilymay, lo cual me parece curioso, me parece interesante. Pero el equipo o la idea de concepto que más se me ha venido a la mente, por así decirlo, con esta zona, ¿no? Son los salvajes, ¿vale? Pero unos salvajes que no sean de CC, o sea, no vamos a poner aquí a Iron y a toda esta gente, sencillamente porque creo que los vamos a poner en el mapa 2, ¿vale? Y os voy a explicar por qué. Me han atacado muchísimo, ¿ok? Me han atacado mucho en este mapa, y lo que he llegado a sacar de aquí es una cosa, es que las casillas de invulnerabilidad de los salvajes al CC son demasiado fuertes, ¿vale? O sea, si ponéis este trío de Ulmus con Eiron con Brion, ¿vale? Y aquí atrás ponéis Alsa y Soren, dejad a ver si los encuentro, ¿vale? Ojo, si no tenéis a Alsa o a Soren, podéis intercambiarlos por personajes que hagan muchísimo daño, ¿vale? Pero muchísimo daño es muchísimo daño, ¿vale? Que tengan mucho burst, como puede ser incluso Bala Silvina, ¿vale? Podríais poner aquí incluso Bala Silvina, dejad aquí, Silvina, y explico por qué. Este mapa, al reducir tanto la curación, el poner personajes aquí atrás que hagan muchísimo daño, se nota mucho, pero mucho es muchísimo, ¿ok? Obviamente, si podéis ponerlos, ¿vale? Los más óptimos serían Alsa Soren, ¿vale? Y explico por qué. Porque ambos tienen daño en área. Entonces, estos personajes lo que van a hacer es juntarlos a todos y vamos a conseguir muchísimo daño, ¿vale? Este sería el equipo que actualmente estoy llevando yo, ¿vale? Este es el equipo. ¿Hay alguna variación? Sí, yo creo que es ese, que es el de Bala Silvina, sencillamente por ese motivo, por el que podemos conseguir que Bala se vuelva invisible, y si conseguimos eso, prácticamente hemos ganado, ¿no? ¿Cuál es el problema de poner Bala Silvina? Que nos pueden poner aquí un Brutus, ¿vale? Lanzarlo contra nosotros y estamos jodidos, ¿vale? Por eso creo o pienso que no es lo más apropiado, ¿vale? Aún así, se puede también poner, por ejemplo, Odi, se puede poner personajes como Odi, y en vez de poner los personajes de CC, podemos poner personajes, en cierta manera, salvajes, ¿vale? Podemos poner a lo mejor a Granny, podemos poner a la abuela, ¿vale? Podemos poner a Florabelle y podemos poner a Damian, por ejemplo, ¿vale? Podemos poner algo así y tendríamos la triple casilla, ¿ok? Pero para mí yo creo que es esa, ¿vale? Entonces, teniendo eso ahí, ¿vale? Para mí en esta situación, ¿vale? Los mejores que he encontrado, lo mejor que he podido encontrar ha sido con Florabelle, ¿vale? Poniendo a Florabelle aquí, poniendo a, dejad que lo encuentre, a Granny, ¿vale? Que la pondríamos aquí arriba, ¿vale? Pero en caso de que quisiéramos jugar de otra manera, ¿vale? Otro de los combos que he encontrado es con Shakir aquí arriba, Alsa aquí abajo y Lilymay, a ver si lo encuentro, disculpad, a Lilymay aquí, ¿vale? Y diréis, ¿por qué? ¿Vale? ¿Por qué así, tan concreto? ¿Por qué no? ¿Por qué estas cosas? Vale, explico. Alsa en este mapa es muy buena sencillamente porque al darle rango infinito siempre vamos a golpear aquí, ¿vale? Y Alsa, su primer golpe, siempre estunea. Al estunearlo, no va a poder tirar esta casilla. Entonces lo que va a hacer es que Lilymay, en vez de cancelar este personaje, va a ir a por este personaje siempre. Y normalmente aquí atrás van a poner un support, van a poner un personaje como Hewin, Coco, cosas por el estilo. Entonces lo que vamos a conseguir aquí es que entre el minion de Florabelle, Shakir y la cancelación de ulti de Lilymay, lo que conseguimos con esto es prácticamente
hacer un all-in, ¿vale? Lo que vamos a hacer es tirarnos hacia adelante con el aura lupina de Shakir, con el minion de Florabelle. Y como veis, tampoco es que estamos utilizando personajes muy importantes. No estamos utilizando personajes como puede ser Eiron, Arden, todos estos personajes, ¿vale? En caso de que utilicéis aquí a Alsa, ¿vale? Y no la podéis usar aquí, pues podéis usar este combo que os he enseñado antes con Bala Sylvina, ¿vale? Pero creo yo, o para mí, que Bala Sylvina se puede usar muy bien en este mapa, ya que estamos ocultos y podemos tirarnos hacia adelante, ¿ok? ¿Cómo lo haría yo aquí? ¿O cómo lo plantearía? Vale, pues sería tan sencillo como poner a Bala en este punto, ¿vale? Pondríamos a Sylvina aquí atrás, ¿vale? Y aquí adelante lo que haríamos sería poner algo tipo con Zoran, Ludovic, ¿vale? Pondríamos a Ludovic aquí y pondríamos dejad que lo encuentre, creo que estaba aquí, a Temesia, ¿vale? Pondríamos a Temesia y tendríamos algo así. Sí es verdad que la putada o el problema de aquí es que nuestra backlane se queda muy suelta, ¿vale? Y puede haber gente que no tenga Ludovic, que no tenga Temesia, entonces, o que no tenga esa Bala Sylvina. Vale, otra compo que he encontrado aquí, el problema es que no vamos a utilizar las casillas invisibles, ¿vale? Y es algo que nos puede jugar en contra, ¿vale? Es esta compo de Viperion, ¿vale? Y la verdad que me ha parecido muy, muy interesante. Dejad que lo encuentre un momentito. Zombies, Viperion. Y lo que vamos a hacer es sacrificar a Viperion. Perdón, darle el sacrificio de Viperion de Damián. Y explico esto. El sacrificado va a perder vida. ¿Qué ocurre? Como Damián no puede perder vida, lo que vamos a conseguir con esto es, en cierta manera, que Viperion sea un personaje muy, pero que muy tocho, ¿vale? ¿Cuál es el único problema? Que si tenéis dijes, como estáis viendo, no vamos a poder aprovecharlos demasiado, ¿vale? No podemos aprovecharlos en demasía. Pero aún así me parece muy bueno, ¿vale? Para jugar con esto. Tenemos muchísima curación. Si nos quieren snipear a Viperion, pueden intentarlo, pero tenemos muchísima cura. Y como veis, es un equipo de desgaste puro, ¿vale? Al final lo que vamos a buscar es, con Viperion, eventualmente destruir la mesa del enemigo, ¿vale? En tema de artefactos, yo creo que el Glauco en este equipo podría ir muy bien. Pero para mí mi primera opción sería esa, sería con Sylvina, con Bala Sylvina, ¿ok? Mako. Vale, has dicho zombies, has dicho torturadores. Perdón, faltan torturadores, ¿no? Entonces, aquí, ¿vale? En caso de que no queráis hacer este equipo, o que, bueno, queráis guardaros alza para el equipo 2, como os he dicho, ¿no? Y queréis, bueno, hacer otra cosa distinta, lo que podéis hacer es, en esta zona, es, ¿cómo decirlo? Poner a Shakir aquí atrás para que lo podáis lanzar, va a estar en invisible. Podéis poner a Brutus, ¿vale? Podéis poner a Brutus. Podéis poner a Odi, podéis poner a Coco o a Mikola, ¿vale? En caso de que tengáis a Mikola, podéis ponerla aquí, ¿vale? Por Coco, ¿ok? Y la verdad que me parecería muy chula. E incluso lo que podéis poner es esto para bufar Coco a Brutus, ¿vale? Y como último personaje podéis poner a Antandra aquí atrás, ¿vale? La podéis poner aquí, o la podéis poner aquí incluso como para que se vea, o la podéis poner aquí, ¿vale? Como para cubriros al Shakir. En cierta manera lo que vamos a buscar aquí es saltar. Y al final, como Antandra, lo que va a hacer es, gracias a su habilidad, se lanza junto al aliado protegido para otorgarle reducción de daño. ¿Quién es el aliado que va a estar protegido? Brutus. O sea, vamos a lanzarnos hacia adelante, ¿ok? Con lo cual nos va a venir muy bien. En este equipo, ¿cuál sería el mejor? Para mí, yo creo que podríais poner el vinculante, ¿vale? Para dar por saco. Y el Glauco lo podríais llevar a este equipo. Que lo podríais pasar a este equipo. Este equipo me ha parecido muy chulo, me han atacado con él muchas veces, en el cual bufan a Brutus y Brutus parece que no, pero cuando tira su ulti hace mucho daño. Y gracias al escudo que le dan a Shakir, normalmente es capaz de sobrevivir el tiempo suficiente para poder castear, ¿vale? Dicho todo esto, variables que se pueden hacer, vale, pues podemos cambiar a Shakir por Seth, ¿vale? Podemos cambiar a Brutus por Antandra, ¿vale? Y ponerlo, en plan, si vemos que nuestro Brutus no va a aguantar lo suficiente porque no tiene la suficiente abstención, podemos poner a Brutus atrás y podemos poner a Shakir aquí, ¿no? Podemos poner esto así, ¿ok? E incluso podríamos lanzar a Mikola, ¿vale? Podríamos ir con doble support e ir a desgaste con Odi. El problema de ponerlo así es que está muy expuesto, ¿vale? En que alguien nos lo ataque. Entonces, aquí sí podríamos cambiarlo y hacer algo por el estilo. Al final lo que vamos a buscar es que Brutus, ¿vale? Va a avanzar por aquí y va a bloquear este paso. Y Mikola se va a poner aquí. Entonces lo que vamos a conseguir es que empezamos con 3 personajes dentro de nuestro área. Y normalmente Brutus va a ser el cuarto personaje. Con lo cual deberíamos poder o ser capaces de ganar, ¿vale?
También otro personaje que podéis arrojar es el Soren, ¿vale? Si tenéis a Soren, probadlo, está muy bien el arrojar a Soren porque nuevamente le da ese tiempo suficiente para hacer mucho daño, ¿vale? Y pasando a este equipo, lo mejor o lo más tocho que he podido encontrar ha sido eso, o Parisa o Alsa. Normalmente un personaje que pueda haceros mucho daño y complementarlo si podéis con este combo, ¿no? El trío de Brion con Eiron y Ulmus, ¿vale? En caso de que no lo tengáis, no tengáis los personajes así, intentad complementar con otros personajes, ¿vale? ¿Recomendaría curación? No lo creo, ¿vale? Entonces, para mí, si podéis, ponedlos, ¿vale? Porque aún así van a haceros muy buen trabajo aquí, ¿vale? En este caso, lo que queréis al final es muchísimo daño, ¿vale? Queréis muchísimo daño, queréis a Ulmus que tanquee, con lo cual siempre lo ponéis primero. Y siempre tenéis que poner el hechizo resonante. ¿Por qué? Porque os va a dar aún más daño, ¿vale? Con lo cual os viene aún mejor, ¿vale? Entonces, si en este mapa, ¿vale? Perdón, si en este mapa habéis elegido los torturadores y ponéis el hechizo vinculante, en este podéis poner el hechizo Glauco, ¿vale? Y como veis, ya tenemos los tres salvajes, por así decirlo. Entonces podríamos completar con portadores de luz aquí, ¿vale? Pues como veis, podríamos poner aquí a Vala y podríamos, por ejemplo, poner aquí a Lucius, ¿vale? Y perfectamente nos podría dar la complementación. Tendríamos dos supports, perdón, dos tanques. No iríamos sin supports, pero Lucius podría hacernos de medio support, ¿vale? Aunque podríamos poner a Damian, ¿vale? Podríamos quitar a la abuela Granny y poner a Damian, ¿vale? Y diréis, no tenemos aquí a nadie que nos pare. Sí, pero al final tened en cuenta que Florabel siempre va a sacar un minion al principio de la batalla, ¿vale? Entonces, en cierta manera, pues podría ser así, ¿vale? Podríais palearlo con eso. Que no estáis tranquilos, ¿no? De que os vayan a atacar por ese lado, vale, pues ya está, ponéis a Lucius aquí y ya está, ¿vale? Y os cubrís. Pero yo creo que así debería funcionaros bien, ¿ok? E incluso podríais poner a Hewin, ¿vale? Podríais poner a Hewin, podríais poner a Florabel aquí delante, ¿vale? Y podríais poner aquí a Lucius, ¿vale? Por ejemplo, podríais hacer algo por el estilo, ¿ok? E incluso podríais poner a Zoran, ¿vale? Podríais poner a Zoran enlazada a Hewin para que no os la maten. Y también podría ser un caso también muy bueno, ¿ok? Lo único malo que aquí no estamos aprovechando las casillas invisibles, con lo cual es un poquito putada. Pero en líneas generales me parece muy buena opción también, ¿vale? No tengáis miedo de vez en cuando a meter algún otro personaje. Lo importante, como siempre, intentad meter 3 personajes de la misma facción, ¿vale? Para que activéis las casillas y con las casillas tenéis muchísimas más estadísticas, ¿vale? Y dicho todo esto, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis cogido ideas, que más o menos tengáis conceptos en mente. Y bueno, vamos a acabar como siempre con personajes celestiales o hipogeo, cómo lo podríamos añadir, ¿vale? O dónde los añadiría yo. En este caso yo pondría a Florabel aquí atrás y pondría a Escarlita, ¿vale? Si la tuvierais pondría esta formación, la verdad que me parece muy chula. En caso, ¿vale? En caso de que tuvierais a Berial, también la pondría aquí porque acompaña muy bien con Florabel, ¿vale? Vamos a quitarlo de aquí. En caso de que tuviéramos a Fara esto, ¿dónde lo pondría? Yo tal vez lo decidiría poner en el mapa 1, pero lo pondría de una manera más distinta, en cierta manera. Lo que haría tal vez sería quitar a Zoran, ¿vale? Sería quitar a Zoran, pondría a Fara esto, ¿vale? Le daría la energía a este señor y lo que haría sería, un momentito, poner a Shakir aquí delante, ¿vale? Poner aquí a Shakir. Si lo estáis usando aquí, ¿vale? Si Shakir lo estáis usando en el mapa 3, podríais poner a Soren, ¿vale? O podríais poner a cualquier frontlaner, entre comillas, ¿vale? Incluso podríais poner a Zoran, ¿vale? Podríais poner aquí a Zoran. Aunque no tuviera Link, la verdad que os podría hacer un buen trabajo, ¿vale? Sí es verdad que esta posición es que es muy poco amigable a la hora de usarse, ¿vale? En el mapa 2, ¿se podría usar a alguien? Yo creo que sí, se podría utilizar a Berial, ¿vale? Si tuvierais a Berial, el mapa 2 es la mejor situación para usarlo, ya que Berial hace mucho daño. Y encima, si conseguís darle a Berial el inmune a CC, la verdad que es un bicho, ¿vale? Es un monstruo, es un bicharraco, con lo cual utilizadlo en este mapa, ¿vale? En caso de que tengáis a Dionel, también en este mapa iría muy bien, ¿vale? Ya que lo hacéis inmune al CC. Y al reducir la curación, Dionel es capaz de matar al equipo enemigo antes de que pueda hacer nada, ¿vale? En el caso de Talene, yo no la pondría en este mapa, ¿vale? Yo la pondría en este mapa, ¿vale? O sea, la pondría aquí, por ejemplo. Ahí, disculpad. La pondría algo así, ¿vale? Para combinarla con el hechizo de Hewin, ¿vale? Y mantenerla viva. O incluso podríais poner aquí a Dionel, ¿vale? Podríais poner aquí a Dionel, ya que a pesar de que esté delante del todo, como va a tirar la ulti,
¿vale? Lo que va a hacer es reposicionarse aquí atrás y empezar a lanzar proyectiles a todo el mundo, ¿vale? Con lo cual también os puede venir muy bien. El problema de poner aquí, por ejemplo, a Faraesto, ¿vale? Imaginaos que quito a mi cola, es que no podemos darle la simetría, ¿vale? O sea, el único sitio donde podemos darle simetría es aquí, pero no podemos darle los buffos que da detrás suya, ¿vale? Con lo cual es un poco putada. Aunque no es mala porque podríamos poner Faraesto aquí, ¿vale? Para baitear, y podríamos poner, por ejemplo, aquí a Shakir. Entonces tendríamos doble tanque aquí, que va a parar a todo el mundo que esté por delante. Tendríamos a Shakir en la espalda, tendríamos a Antandra para tanquear, o sea, iría bien. Lo único malo que no aprovecharíamos los buffos que podríamos dar a la gente de atrás, ¿vale? Ya depende de vosotros, ¿ok? Sí, es verdad que este mapa, el mapa 3, es muy arcaico, aunque también, como siempre, podéis hacer esto, ¿vale? Podéis poner aquí a Reinier para darle buffos incluso, aún más buffos a Shakir, ¿vale? En el mapa 1 no creo que Reinier haga demasiado, aunque sí lo podéis llegar a poner en el centro, o sea, podéis poner algo como esto, ¿vale? Podéis poner algo así y aprovechar de los buffos de Reinier, aunque no ha sido algo que me ha dado demasiados buffos. Siempre el bufo alza, ¿vale? Perdonad, siempre el bufo alza. Y aquí tampoco es que me haya dado demasiados resultados, con lo cual Reinier, la mejor posición que le he encontrado ha sido esta, ¿vale? Sí es verdad que no aprovechamos el dije de darle un bufo al de atrás, pero la verdad que está muy bien, ¿vale? Otra que podéis hacer es ponerlo aquí, y si estáis utilizando bala silvina, o sea, si estáis usando, disculpad, todo. Si estáis utilizando bala silvina, aquí está, voy a quitar el resto de personajes. Lo podéis poner así, entonces lo que haríais es bufar a Bala, bufáis a Silvina y lo que hacéis con el resto del equipo es esconderlo, ¿vale? Podríais poner algo así, ¿vale? También puede serviros. El problema que dejáis todo este lado al descubierto, con lo cual a mí lo que más me gusta, ¿vale? Es algo así, ¿vale? Es esconder a Silvina, ¿vale? Escondemos a Bala y podemos poner aquí a Ludovic y perfectamente tenemos aquí un pedazo de equipo, ¿vale? Tenemos también aquí otro pedazo de equipo, ¿vale? Ya, que no quiero que se alargue demasiado el vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis cogido muchísimas ideas. Como siempre, alguien me lo comentó que pusiera en el último trozo del vídeo con los celestiales y hipogeos para dar también versiones. Me pareció muy buena idea, así que bueno, para adelante. Y nada, sin más que decir, como siempre, dejad un like, suscribiros, activad la campanita para no perder estos vídeos. Si tenéis alguna composición o alguna cosa así interesante que os haya salido o que, bueno, que hayáis visto curiosa, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Y, como siempre, un saludo, chao, chao, hasta la próxima. Adiós.